Cuando nos enfrentamos a un dictamen pericial contable, la figura del perito es muy importante. ¿Por qué? Platiquemos de esto aquí en Los Expertos Opinan. Para ello le doy la bienvenida al experto del día de hoy, el contador Guillermo Aguilera. Bienvenido, contador, ¿cómo está? Gracias, bien, gracias. Gracias a usted por aceptar esta invitación y comencemos platicando cuál es la función del perito contable en este dictamen pericial. La función del perito contable, que es muy importante, es la de participar en una controversia. ¿Qué es una controversia? Pues es un juicio en donde se está llevando a cabo precisamente el comprobar tal o cual situación que se dio entre las partes, y es importante determinar qué fue lo que sucedió desde el punto de vista contable. Entonces, consiste en eso. Participa el perito, interviene en el juicio, se le pide que lleve a cabo unas respuestas a unas preguntas planteadas por las partes o por el juzgado, y ya derivado de eso, él emite una opinión. Contador, ¿quién llama o quién busca o quién determina al perito contable? Bueno, el perito contable normalmente lo designan las partes. O sea, recordemos que en un juicio o controversia hay un actor, hay un demandado y por otro lado está el juzgado. Entonces, esas tres partes son las que en un momento dado lo designan. El actor, cuando ofrece la prueba para tratar de probar algo, y entonces ofrece a un perito. Y el demandado, obviamente, como derecho que tiene de su defensa, pues designa también a un perito. Y en tercer caso es el juzgado. El juzgado, cuando ve que los peritos no le dan certeza o no le dan una luz sobre el asunto, pues designa el juzgado a un perito tercero. Esas son las figuras que normalmente se utilizan y participan en un juicio. Y en este caso, ¿cuáles serían las pruebas que presenta el perito contable en estos juicios? Recordemos que así como está planteado en la demanda, hay una etapa que se le llama etapa de pruebas. Entonces, ya sea en la demanda inicial o en la etapa de pruebas, es cuando se ofrece la pericial. Y normalmente tiene que ir enfocada hacia demostrar algo, una deuda, la recuperación de una cartera, un juicio hipotecario, cuál es la suerte principal, etcétera. Entonces siempre hay un algo que se tiene que hacer. Y por otro lado, el demandado pues va a tratar de desvirtuar esa situación y decir, pues no debo porque ya pagué, porque tengo el comprobante, etcétera, etcétera. Entonces, y el juez obviamente lo que quiere es llegar a una verdad, porque no sabe si el actor o el demandado le están diciendo la verdad. Entonces, para poder ubicarse en una verdad real, solicita que intervenga un perito, que en este caso el perito tercero, es la figura. Entonces, ese es más o menos el esquema de cómo funciona. ¿Y en qué casos interviene un perito contable dentro de un juicio? ¿En todos? ¿Solo en cuestiones contables? ¿En algunos muy en específico? Siempre interviene en cuestiones, el perito contador público siempre va a intervenir en cuestiones de contaduría, en cuestiones de números, de gastos, de inversiones, de recuperación de cartera, en fin, siempre hay algo específico en donde se le va a pedir que intervenga, ¿sí? Siempre va a haber eso, decir, ok, ¿qué quiero que hagas? Yo quiero que hagas esto, ¿qué quiero que determines? Yo quiero que determines intereses ordinarios, moratorios, la suerte principal. O sea, siempre hay algo que se quiere demostrar. Y entonces ahí es donde la pericial contable se vuelve algo muy importante, ¿no? ¿Y quién es quien determina o cuál es la figura que decide que esté presente un perito contable? Bueno, normalmente las partes solicitan que haya un perito contable. Sí, pero hay ocasiones en determinados juicios en donde las partes no ponen al perito, sino que el perito lo designa directamente el juez. El juez es el que lo designa, dice, ok, yo necesito saber tal o cual hecho y necesito que se cuantifique, y entonces yo como juzgador, pues obviamente solicito la intervención de un perito. Ahora, eso es en todos los juicios, en todos tipos de juicios, por ejemplo, en un familiar, en un hipotecario, en un civil, en uno de arrendamiento, casi en todas las controversias que hay en los juicios, en todas normalmente tienen la posibilidad de, en la etapa procesal oportuna, ofrecer pruebas. Entonces, eso es lo que sucede. Lo pueden hacer cualquiera de las partes.
Contador, aquí lo que más nos interesa, porque es muy importante que el dictamen pericial sea contundente y minucioso. Esa importancia de que sea contundente y minucioso es para que precisamente los lectores de ese documento que elaboró el perito sea claro, ¿sí? Sea claro, preciso y tenga la documentación soporte necesaria para darle certeza a ese dictamen. O sea, si yo voy a leer un dictamen de un contador, pues lo voy a leer minuciosamente y tengo que ver qué documentos utilizó para basar su dictamen y para basar su opinión. Entonces, sí, bajo este esquema, obviamente, sí es, son informes que se presentan o dictámenes que se presentan que deben de ser muy minuciosos. O sea, el perito no puede tomar a la ligera una respuesta, sino que tiene que estudiar el caso completo, sustentarlo obviamente en documentación, en contratos, en lo que sea, y emitir una opinión. Pero esa opinión debe estar muy sustentada, ¿eh? Para que esto no suceda, ¿qué preparación debe tener un contador perito contable? ¿Alguna especialidad? ¿Qué herramientas puede tener? Nosotros lo que opinamos dentro de la comisión y los contadores que nos dedicamos a esto, primero, obviamente, debe ser el que participe, el profesionista que participe debe ser primero contador público, tener cédula y título. Entonces ese es el primer requisito. Y de ahí que tenga cierta especialidad en auditoría, ¿sí? Que conozca obviamente la materia contable al 100%, ¿sí? Y que en un momento dado haya participado en algún dictamen, ¿sí? Y que si es de un juicio mejor, ¿verdad? Que tenga experiencia. De hecho, las autoridades piden que el perito que quiere participar tenga cuando menos 5 años de experiencia en esa materia. Entonces sí tiene que ser alguien experimentado. Importantísimo conocer la figura del perito contable y la importancia que tiene dentro del juicio. Muchísimas gracias, contador Guillermo Aguilera, por esta gran explicación y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima.